Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores. Bienvenidos al primer video de esta nueva sección del canal de YouTube que se llama El Rincón del Residente. En esta nueva sección, el doctor José David Cruz, un médico general egresado de la Universidad del Rosario y residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad del Rosario, estará compartiendo con nosotros charlas sobre diversos temas de medicina interna. José es un gran amigo de Santiago y de mi persona y al igual que nosotros dos, comparte el amor por la docencia y por la medicina interna. Estamos completamente seguros que sus charlas van a ser de gran apoyo para todos nosotros. No olviden que estamos con nuestra nueva página de Instagram. Los invitamos a seguirnos en @tutorías medicina interna. A través de esta página estamos compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico, con casos clínicos, preguntas y demás cosas que no podemos ofrecerles por acá por YouTube. Finalmente, recuerden que subimos por lo menos un video a la semana. Si no quieren perderse ningún video y estar al tanto, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Déjenos en los comentarios qué tal les pareció esta nueva sección, qué tal les pareció este nuevo video y qué otro tema les gustaría que José compartiera con nosotros desde la experiencia de un residente de medicina interna. No siendo nada más, vamos adelante con los videos. Hola a todos, bienvenidos a esta primera sesión del Rincón del Residente. Mi nombre es José David Cruz Cuevas, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna y el día de hoy vamos a hablar de troponinas. Cuando escuchamos la palabra troponina, lo primero que se viene a nuestra cabeza es infarto agudo del miocardio y por lo general se diagnostica en un paciente con el contexto de dolor torácico en el servicio de urgencias. Sin embargo, es importante recordar que hay una amplia gama de diferenciales del dolor torácico y el ejercicio médico se debería enfocar en identificarlos de forma rápida y oportuna. A grandes rasgos los podemos clasificar en causas de origen cardíaco y origen no cardíaco. A su vez, los dolores torácicos de origen cardíaco pueden ser isquémicos o no isquémicos y los no cardíacos pueden ser que amenacen la vida o que no la amenacen. Dentro de las causas isquémicas vamos a tener la angina estable, la angina inestable, el infarto agudo sin elevación del ST y el infarto agudo con elevación del ST, mientras que las causas cardíacas no isquémicas van a ser la disección aórtica, la miocarditis o pericarditis, el taponamiento cardíaco, la falla cardíaca aguda, contemplando también ahí las valvulopatías. Dentro de las que no amenazan la vida vamos a tener la bronquitis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico, la hernia hiatal, herpes zóster, mastalgia, costocondritis, entre otras cosas. Y dentro de las que amenazan la vida van a estar el embolia pulmonar, el neumotórax, la mediastinitis o el síndrome de Boerhaave, la neumonía, hipertensión pulmonar, pancreatitis como un dolor referido y las patologías pleurales como los empiemas o las pleuritis. Esto es un motivo de consulta muy frecuente. Alrededor del 6% de las causas de consulta de urgencias en Estados Unidos al año van a ser por esto. Y entre Estados Unidos y Europa ocurren más de 20 millones de consultas en un solo año al servicio de urgencias por dolor torácico. A grandes rasgos, la mitad más o menos van a ser no cardíacas y la otra mitad van a ser cardíacas. Y dentro de esas causas cardíacas, solamente del 15 al 25% de los casos van a ser síndromes coronarios agudos. Es decir, la minoría de las causas lo van a hacer. Pero es muy importante que se haga un diagnóstico oportuno del infarto agudo de miocardio, que debe ser rápido, acertado y confiable. Rápido por la regla de oro de que tiempo es igual a miocardio, mientras más rápido se haga la intervención, mejor pronóstico van a tener los pacientes. Acertado porque darle la terapia de un infarto a una persona que no lo tiene conlleva exponerlo a unos riesgos innecesarios, como lo puede ser el riesgo de sangrar o el riesgo de nefropatía inducida por el contraste que se utilizan en los estudios diagnósticos. Y confiable porque esta es una de las principales causas de demandas al personal de urgencias. Entonces, revisando la historia de la definición de infarto, vemos que en los años 50 se empezaron a ver los primeros esfuerzos por definirlo, pero tenía un enfoque mucho más epidemiológico, basado pues en conceptos para facilitar su registro y su seguimiento, pero era muy difícil aplicarlo a la práctica clínica y no estaban unificados. Todos estos pues fueron facilitados por la OMS y después del 2000 es que empiezan a tener un enfoque mucho más clínico que permita llevar esto a la práctica del enfoque de los pacientes en urgencias. Y actualmente nos regimos por la cuarta definición universal de infarto, que a grandes rasgos tiene dos componentes.
Uno es la lesión miocárdica aguda y dos es la evidencia de isquemia. La lesión miocárdica aguda la vamos a tener cuando tengamos un biomarcador positivo, pero además de eso el biomarcador positivo daría el componente de lesión miocárdica, pero para que sea aguda debe haber un cambio significativo en el tiempo que nos refleje que ese daño acaba de pasar. Y la isquemia la podemos identificar, bien sea por una clínica típica de angina, cambios dinámicos en el electrocardiograma, cambios imagenológicos compatibles con isquemia, como trastornos segmentarios de la contractilidad en el ecocardiograma, y pues la evidencia de una oclusión de una arteria coronaria epicárdica en arteriografía o en patología. Si tenemos estos dos componentes, vamos a tener un infarto agudo de miocardio que posteriormente tendríamos que clasificar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en esa parte del biomarcador positivo. Así que tendríamos que, antes de hablar de troponina, saber cuáles son las características de un biomarcador cardíaco ideal. La primera es que sea una sensibilidad suficiente para detectar pequeñas lesiones cardíacas, que no se nos escape ningún paciente, es decir, su sensibilidad. Lo segundo es que sea específico para músculo cardíaco, ya que existen otros tipos de músculo como el liso o el esquelético, y lo que nos interesa es saber si hay lesión a nivel del músculo cardíaco. Adicionalmente, que haya una relación directa entre los niveles del biomarcador, la severidad y el pronóstico. No que nos diga solamente si hay o no infarto, sino qué tan grave es. También que se pueda reflejar el resultado de la reperfusión coronaria, es decir, que además de decirnos si hay infarto o no, qué tan grave es, que también nos diga si el manejo que le dimos fue exitoso. Adicionalmente, que nos permita distinguir entre daño reversible e irreversible, ya que así podemos ver qué pacientes aún se benefician de intervenciones, sobre todo cuando se presentan de forma tardía y nos queda la duda si el daño ya está hecho o si todavía hay miocardio para salvar. Eso sería ideal en un biomarcador. Que no se detecten personas que no tengan un daño miocárdico, es decir, que sean específicos, que su tasa de falsos positivos sea muy baja. Que se eleve de forma temprana en el curso de la enfermedad para que las intervenciones asimismo puedan ser tempranas. Y pues para poderlo llevar a una práctica mucho más universal, que sea económica, que esté disponible de forma fácil, que sea rápida y que sea una prueba cuantitativa y no solo cualitativa. Buscando todo esto se han evaluado diferentes posibilidades, inicialmente la AST, pero como sabemos es muy poco específica, se produce también en el hígado. Posteriormente la deshidrogenasa láctica, pero existen 5 isotipos y se producen en muchas células como los eritrocitos, el músculo esquelético. La mioglobina, que es lo mismo, también se produce en el músculo esquelético, posteriormente se evolucionó a la CK total y luego a la fracción MB. Y por último estamos con la troponina, que es lo que nos atañe el día de hoy. Y vemos que esto está muy relacionado con la cinética de la troponina y el momento de la enfermedad en la cual se va a elevar y cuánto tarda en desaparecer, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablando propiamente de las troponinas pues son unas proteínas que están altamente relacionadas con el aparato contráctil del músculo cardíaco, particularmente fijándose a las cadenas de actina y facilitando la interacción con las cadenas de miosina. Existen 3 tipos de troponinas que llevan los nombres de T, I y C, y estos nombres pues van a estar relacionados con su función. La T, que está esquematizada acá, es la que se encarga de interactuar con la tropomiosina para facilitar la unión de la miosina con la actina. La I tiene una función inhibitoria, inhibe esta unión de las dos cadenas, y la C es la que está estrechamente relacionada con el calcio y permite pues la contracción muscular. Entonces la cinética de la troponina va a depender de dos cosas: de qué tanto se produzca y de qué tanto se elimine, aunque probablemente no sea tanto la producción, sino más bien su liberación al torrente sanguíneo. Evidentemente todo el tiempo se está produciendo troponina, pero esta debe estar siempre dentro de los miocitos, y cuando esta se libera al torrente sanguíneo es que se vuelve detectable en sangre. Así que esta liberación va a estar mediada principalmente por 4 mecanismos fisiopatológicos. Una que va a ser la necrosis, en la que hay destrucción de los miocitos sin mediación de las caspasas, no se degrada el ADN y esto pues produce inflamación. Otra va a ser
la apoptosis, muerte celular programada, en la cual las caspasas generan degradación de los componentes intracelulares y liberación de cuerpos apoptóticos que tienen que ser degradados por el sistema fagocítico. Adicionalmente, un proceso pues, que es recientemente descrito, que es la necroptosis, en la cual se combinan componentes tanto de la apoptosis como de la necrosis, y esto particularmente se ve en procesos virales donde se intenta hacer la muerte celular programada, pero el virus inhibe la producción de las caspasas. Y también cuando hay un daño directo sobre la membrana celular sin que propiamente haya muerte celular. Todo esto va a alterar la permeabilidad celular y va a hacer que se libere troponina al torrente sanguíneo. Y su eliminación se ha propuesto que está mediado de tres formas: uno por endocitosis y degradación intracelular, otro por filtración glomerular y el otro por degradación enzimática plasmática. Esto tiene que estar en un estrecho equilibrio. Existe una producción o una liberación basal muy baja de troponina al torrente sanguíneo y esta se elimina rápidamente, por lo cual no se debería detectar. Pero cuando esto aumenta de forma desproporcionada y en algunos casos cuando esto no está correctamente funcionando, puede haber una detección, y esto explica la curva en la que se eleva rápidamente, porque el daño suele ocurrir de forma aguda y la eliminación no es tan rápida, así que su pendiente de descenso es mucho más lenta. En el contexto específicamente de un infarto agudo del miocardio, vemos entonces en esta gráfica que existe un punto basal del que no se pasa, y cuando ocurre un evento agudo vamos a sobrepasar ese umbral alrededor de la primera hora de que ocurra, ¿sí? En este punto vamos a tener una pendiente muy aguda, es decir, tenemos cambios muy rápidos en el tiempo, y vamos a llegar a un punto máximo donde ocurre una meseta, y que acá el cambio no va a ser tan rápido, y posteriormente una fase de descenso en el cual sí hay delta, sí hay cambio, pero no es tan marcado. Esto es muy importante a la hora de la interpretación en cuanto a su medición en la práctica clínica. Hay unos conceptos técnicos como de laboratorio que es importante pues tenerlos en consideración antes de decir que es una troponina de alta sensibilidad, y son estos que están enumerados en la tabla. Lo primero es el límite blanco, y es una señal mínima que se genera por el buffer de la solución cuando la concentración de troponina es cero. Esto se utiliza para calibrar la máquina, es decir, este es el punto de partida, cero. El límite de detección va a ser el valor de troponina mínimo para que haya un resultado positivo en una prueba cualitativa, que de rutina no se recomiendan las pruebas cualitativas, a menos de que no haya nada más disponible. En cambio, el límite de cuantificación es el valor de troponina mínimo que puede ser medido con menos de 10% de imprecisión en una prueba cuantitativa, es decir, el punto mínimo de referencia que nos aparezca en el laboratorio. El percentil 99 va a ser el valor de troponina por debajo del cual va a estar el 99% de la población sin enfermedad cardíaca entre 20 y 70 años, y pues este punto de corte va a depender de la población en la que se haya validado cada una de las troponinas y cada uno de los kits comerciales, por lo cual el punto de corte de cada troponina va a ser diferente. Y el porcentaje de medición en población sana va a ser qué tantas personas que no tengan una enfermedad cardíaca van a tener un valor detectable específico, pero que esté por debajo del percentil 99. Y con todo esto podemos clasificar las troponinas de acuerdo a su sensibilidad. Entonces lo primero va a ser es qué tanta precisión haya en el percentil 99. Si es menos del 10%, este es el que está aceptado y recomendado por las guías. Entre el 10 y el 20%, pues se dice que es clínicamente utilizable, pero no es el ideal, y más del 20% es inaceptable. ¿Cómo entendemos esto? Quiere decir que si yo tengo una imprecisión en el percentil 99 del 20%, significa que una de cada 5 personas que tengan un valor cercano al percentil 99 van a quedar mal clasificadas. Es decir, puede que yo tenga un paciente con infarto, pero justo estaba muy cerca del percentil 99 y esa persona el valor le va a dar por debajo del punto de corte. O lo contrario, una persona que no estaba infartada y que la troponina le salga por encima de ese percentil 99 solo porque el valor estaba muy cerca. Entonces tenemos que ser muy precisos, sobre todo cuando estemos muy cerca de ese punto de corte. Lo otro es que tanto
qué tanta porcentaje de la población sana tiene un valor detectable que no sea positivo, es decir, me da un valor específico, pero este está por debajo del percentil 99. Entonces, por lo general, menos del 50% eran las que utilizaban antes, las que no eran troponinas de alta sensibilidad, y a partir del 50% se convierten en troponinas de alta sensibilidad que varían de primera, segunda y tercera generación, siendo de 50 a 75, de 75 a 95 y más de 95%. Y las troponinas de última generación logran detectar un valor específico entre alrededor del 100% de la población sana. Y lo último va a ser la relación entre estos dos parámetros, entre el percentil 99 y el nivel de detección. Si la relación es menor a 1 es una troponina de alta sensibilidad, si es mayor a 10 es de muy alta sensibilidad y la troponina ultrasensible es de más de 20 la relación. Todo esto es un poco enredado, pero lo importante del mensaje es que combinemos estas características para saber cómo se define una troponina de alta sensibilidad. Y para definirla tiene que cumplir dos requisitos. Uno es que detecte niveles en más del 50% de los sujetos sanos, ya dependiendo de la generación va a ser un porcentaje del 75, del 95 o del 100, y lo otro es que tenga un coeficiente de variación menor al 10% en el percentil 99. Estos dos requisitos son los que hacen que una troponina sea de alta sensibilidad. ¿Qué características tiene esto? Va a detectar niveles 5 a 100 veces menores que la troponina convencional. Esto al principio pues generó mucha controversia y muchos decían que no era práctico porque entonces muchas personas iban a terminar recibiendo manejo de infarto y estrategias diagnósticas de infarto sin que lo tuvieran. Porque claro, mientras el concepto que hay es que mientras algo sea más sensible, va a haber mayor tasa de falsos positivos. Sin embargo, aquí cuando hablamos de sensibilidad del cuanto al rendimiento en la medición del laboratorio, no a sensibilidad de rendimiento diagnóstico como tal. Y se ha identificado que utilizar troponinas de alta sensibilidad tiene muchos beneficios. Lo primero es que tiene mejor valor predictivo negativo, es decir, va a ser exótico que veamos un paciente que tenga infarto y que tenga una troponina negativa. Adicional a eso, disminuye el tiempo de detección porque como detecta niveles más bajos, va a ser positiva desde momentos más tempranos. Y todo esto ha llevado a que haya un aumento en un 20% en la detección de los infartos tipo 1 y ha duplicado la detección de los infartos tipo 2. Así que su uso generalizado va a tener como consecuencia un aumento en el diagnóstico del infarto sin elevación del ST, particularmente porque recordemos que para el diagnóstico del infarto con elevación del ST no debemos esperar la troponina, se utiliza la clínica y los cambios electrocardiográficos, y la mayoría de estos infartos sin elevación del ST que se están detectando suelen ser del tipo 2 y particularmente en mujeres que tienen un comportamiento diferente y suelen infartarse con troponinas un poco más bajas. Y adicional a eso, pues en compensación ha habido una disminución en el diagnóstico de angina inestable, ya que recordemos que la diferencia entre ambos va a ser que el infarto sin elevación del ST tiene la troponina positiva con el delta positivo. Y ya veníamos hablando un poco de cómo escoger el punto de corte de la troponina. Pues como cada una mide o la troponina T o la troponina I, y hay diferencias en cuanto al kit de laboratorio que se esté utilizando, no existe un punto de corte universal. Inicialmente se planteó hacer curvas ROC para ver el rendimiento diagnóstico de estas pruebas diagnósticas, pero pues cuando se utilizaba el punto ROC, acá vemos que sería este de 0.2 para el caso que estamos mostrando, se quedaba una pequeña parte de los pacientes, que sería la línea verde, por fuera, a pesar de que estaban por debajo del punto de corte y estos pacientes sí estaban infartados. Así que se pasó al punto de corte del percentil 99, donde vemos que evidentemente todos los pacientes infartados estarían incluidos en el diagnóstico, pero queda una gran parte de pacientes que no tienen infarto agudo de miocardio, pero que van a tener el valor de la troponina por encima del percentil 99. Importante decir que muchos de estos van a salir del diagnóstico de infarto al momento de incluir el requisito del cambio significativo, que no lo mencionamos, pero el cambio significativo definido por la guía es un delta, es decir, una variación tanto ascendente como descendente del 20, mayor al 20%. Eso es lo que se conoce como un cambio significativo.
Entonces no es que todos estos pacientes van a cumplir criterios de infarto por lo que están por encima del percentil 99. Ahí cumplen criterios de lesión miocárdica aguda y les faltaría el delta. ¿Qué es lo que vemos a continuación en este algoritmo? Tengo mi paciente que tiene una troponina de alta sensibilidad por encima del percentil 99. La siguiente pregunta que tengo que hacer es si la troponina está aumentando o disminuyendo de forma significativa, que dijimos un delta de más del 20%, o si la troponina está estable. Si la troponina está estable, no cumple el criterio de delta, va a ser una lesión miocárdica crónica y tendremos que buscar las causas y manejarlo específicamente. Pero si la troponina tiene un cambio, va a ser una lesión miocárdica aguda, que no necesariamente significa que haya infarto, porque yo puedo tener una lesión miocárdica aguda sin isquemia, un paciente que no tenga clínica de infarto, el electrocardiograma no tiene cambios isquémicos, el ecocardiograma tampoco, vamos a tener una injuria miocárdica aguda y hay que buscar la causa, como por ejemplo falla cardíaca aguda, miocarditis, sepsis, entre otras. Y si cumple ya las tres cosas, troponina positiva, cambio positivo y evidencia de isquemia, vamos a tener un infarto agudo de miocardio. Y lo siguiente sería definir el mecanismo fisiopatológico, es decir, si es un tipo 1 por aterosclerosis y trombosis o si es un tipo 2 por desbalance en la entrega y el aporte del oxígeno. Existen muchas variables a la hora de interpretar las troponinas y pues el ejercicio médico consiste en contemplar todo eso, porque no debe ser tan fácil como troponina positiva o negativa, delta positivo o negativo. Siempre se requiere un criterio médico y para el criterio médico debemos utilizar estas variables. Uno, que va a ser la edad. A mayor edad hay mayores niveles de troponina. Dos, el sexo, que como ya lo veníamos mencionando, los hombres suelen tener valores más altos de troponina que las mujeres. Tres, la función renal, porque pues como lo mencionábamos, la eliminación estaba gran parte mediada por filtrado glomerular. Lo otro es el tiempo del dolor, saber en qué parte de la curva de troponina en infarto estamos, si estamos en menos de la primera hora, si estamos en las primeras 6 horas, si estamos después de las primeras 6 horas. Lo otro es la probabilidad pretest, qué tan probable por características clínicas, examen físico, antecedentes y factores de riesgo, qué tan probable es que mi paciente tenga un infarto. Lo otro es si el paciente está en un estado crítico o no de disfunción multiorgánica. Y lo otro es si el paciente recibió cardioversión o algún tipo de terapia eléctrica que pues produce alteración en la membrana de los miocitos y como lo mencionábamos esto aumenta la troponina. Así que existen diagnósticos diferenciales de troponina positiva y muy importante mencionar que todo lo que está en esta lista o la gran mayoría no son falsos positivos, ¿sí? Porque falsos positivos implicaría que no hay un daño miocárdico y sí lo hay, lo que pasa es que no es por isquemia. Entonces en estos escenarios estamos hablando de diagnósticos diferenciales de troponina positiva que pueden ser tanto cardíacos como no cardíacos y entre esos va a estar las taquiarritmias, la falla cardíaca, las crisis hipertensivas, el paciente en estado crítico, miocarditis, taquicardiomiopatía por estrés, algún daño estructural cardíaco, particularmente la estenosis aórtica, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar o la hipertensión pulmonar, el síndrome cardiorrenal, los espasmos coronarios, un evento neurológico agudo como un stroke, contusión cardíaca o procedimientos cardíacos como la intervención coronaria percutánea, la ablación o la colocación de dispositivos, el hipo o el hipertiroidismo, las enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, toxicidad por medicamentos y pues ejercicio extenuante. Todo esto puede dar troponinas positivas y es muy importante tener en cuenta el diferencial y lo que más nos va a ayudar a distinguir en uno u otro va a ser la presentación clínica y las demás ayudas diagnósticas. Y un punto muy importante también va a ser no solo si la troponina está positiva o negativa, sino qué tan positiva está. Vemos acá los valores hasta los cuales normalmente se eleva dependiendo de la causa. En falla cardíaca, pues los valores por lo general no se elevan tanto y pueden o no tener un cambio significativo, sobre todo si esta es la de tromboembolismo pulmonar, disculpen, que se eleva, pero no se eleva tanto y los cambios no son tan rápidos. En la falla cardíaca suele estar ligeramente elevada y estable, a menos de que se descompensen. Las descompensaciones de falla cardíaca se puede elevar. El ejercicio extenuante como las maratones pueden elevar un poco más las troponinas, pero su caída nuevamente es rápida.
y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, pero particularmente el con elevación del ST, la elevación es bastante marcada. Vemos que el diagnóstico diferencial acá son muy pocos porque las causas que elevan la troponina tanto son muy pocas. Y ahora sí, hablando propiamente de los falsos resultados, lo que serían falsos positivos o falsos negativos, pues están más relacionadas con, digamos, componentes a la hora de su procesamiento y medición en el laboratorio. Entonces los falsos positivos van a ser por anticuerpos heterófilos inespecíficos en los cuales generan pues positividad en la prueba, macrocinasas, miopatías crónicas como por ejemplo el Duchenne, en el cual pues se eleva tanto la troponina que se elevan tanto las enzimas del músculo estriado, perdón, que puede haber una reacción cruzada con los reactivos de la prueba, o en la enfermedad renal crónica en la cual hay un enlentecimiento en la depuración de los niveles basales de troponina. En este escenario sí estaríamos hablando de falsos positivos. Y en falsos negativos, pues que hayan anticuerpos contra la troponina C que digamos, impidan la unión de los reactivos y no los pueda detectar, pacientes que tienen suplementos de biotina, o el más importante de todos es el periodo de ventana. Un dolor torácico de menos de una hora, dependiendo de la troponina que estemos utilizando, puede salir un falso negativo y es el más importante a tener en cuenta. Ya con todas estas herramientas podemos hablar mejor de la interpretación clínica de la troponina. Y es decir, nunca la debemos valorar por sí sola, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto clínico del paciente, los cambios electrocardiográficos y el valor, o sea, si la troponina dio positiva o no, qué tan positiva dio y si hubo cambio o no. Entonces aquí vemos pues que en un dolor que no sea característico, con un electrocardiograma normal y una troponina negativa, definitivamente descartamos un infarto agudo de miocardio y hay que considerar todas las causas no cardíacas. Al igual pues en el caso en el que el dolor ya tenga un poco de características más anginosas, que haya de pronto alteración en los signos vitales, que tenga cambios discretos en el electrocardiograma, aquí es donde juega un papel importante las troponinas, que pueden o no ser positivas, y pues si lo son, suelen ser ligeramente positivas, y hay que considerar si estamos ante una angina inestable o si estamos ante un infarto sin elevación del ST. Y acá ya el dolor es típico con irradiación a miembros superiores, a cuello, dolor epigástrico, cambios típicos del electrocardiograma, troponina positiva, cambio positivo, pues tenemos probablemente un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y si el paciente ingresa en parada cardíaca con elevación del ST, troponina marcadamente elevada, pues evidentemente ya cumplimos criterios de diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Esto, digamos que es lo que está buscado que reemplace los criterios de Braunwald, porque pues digamos que eso limita un poco en cuanto a la presentación de los factores de riesgo y pues cambia la interpretación porque el biomarcador no es el mismo que se utilizaba en ese momento. Ahorita utilizamos troponinas de alta sensibilidad. Y lo que les mencionaba en cuanto a acá lo que representan las cruces es qué tan positiva está la troponina. Porque no es lo mismo tener una troponina que está 2 veces por encima del límite superior normal a una que está 5 veces por encima del límite superior normal. Si llegara a ocurrir esto de que está 5 veces por encima del límite superior normal, va a tener un valor predictivo positivo que es más del 90%, perdón, para infarto agudo de miocardio. Y tratando de integrar todo esto y llevarlo a la práctica clínica, se han propuesto varios algoritmos de abordaje para la interpretación de las troponinas, que lo que busca es que se haga una identificación rápida, que se enrute al paciente que sí tiene el infarto en la estrategia diagnóstica y manejo de infarto, y al que no, pues que no congestione el servicio de urgencias, no consuma muchos recursos en salud, se le trate su patología, se le mejore su dolor. Y pues las estrategias pueden tener una o varias mediciones de troponinas o pueden tener diferentes periodos en el cual se mida, si es a la hora, a las 3 horas, a las 6 horas. Todos estos pues se han validado
y la idea es que se estandarice en el sitio donde uno esté atendiendo pacientes y se haga de forma sistemática, eh, para que se pueda, pues, digamos, se pueda retroalimentar el proceso y ver cuál es la mejor estrategia. Este es uno, pues, digamos que un poco más simplificado que proponen en el JAK, en el cual partimos del hecho de que el paciente tiene dolor torácico y nos preguntamos si la primera medición de troponina está por encima del límite superior normal, que sería el percentil 99, o si está por debajo. Si está por debajo, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es si el paciente tiene más o menos de 6 horas de dolor. Aunque esta pregunta aplica más para troponinas que no sean, o sea, más antiguas, ya las de alta sensibilidad de segunda y tercera generación, es muy raro que después de la primera o 2 horas de dolor den negativas. Pero si nos queda la duda y el paciente lleva menos de 6 horas del dolor, podemos pensar en repetirle la troponina a las 3 horas. Si definitivamente el paciente lleva más de 6 horas del dolor, el dolor ya viene resolviendo, tiene un bajo riesgo cardiovascular por el Grace y pues hay otros diagnósticos diferenciales por excluir, pues se puede pensar en que el dolor es de origen no cardíaco y pues se tiene que dar manejo a su causa. Si estamos en el escenario de que lleva menos de 6 horas de dolor, se le repite la troponina a las 3 horas y se evalúa el cambio en la troponina, que tiene que ser mayor al 20%. Si el cambio es mayor al 20%, cumpliría criterios de diagnósticos de infarto agudo de miocardio y se tendría que llevar a manejo invasivo, y el tiempo pues va a depender del riesgo de ese paciente. Pero si definitivamente no hay cambio, pues pasaríamos a la parte de evaluar diagnósticos diferenciales. Ahora el otro lado del algoritmo va a ser si el paciente tiene dolor torácico y una troponina inicial positiva. Entonces aquí ya tendríamos el dolor torácico que nos sugiere isquemia, una injuria miocárdica, pero nos falta ver si esa injuria miocárdica es crónica o es aguda. Eso lo miramos con el delta. Así que lo que se propone en esta del JAK pues va a ser el delta a las 3 horas. Y si hay cambio, pues darle manejo invasivo, y si no, es una injuria miocárdica crónica y habría que evaluar cuál es la causa. Colocan esta vía rápida en la línea punteada y es si la probabilidad clínica pretesa es muy alta y el valor el valor de troponinas está muy elevado, sobre todo 5 veces por encima del límite superior normal. Inicie el manejo independientemente de si le va a tomar otra troponina, porque como lo mencionábamos, cosas que le ven tanto la troponina son muy pocas. El infarto es la principal de ellas. Ese algoritmo diagnóstico probablemente no es el último que se ha recomendado, más bien sería el de la guía de infartos sin elevación del ST de este año de la Sociedad Europea de Cardiología, y propone la regla de 0 y 1 hora, en el cual es lo mismo, lo único que va a cambiar es el tiempo en el cual se mida la troponina. Y esto está facilitado por el uso cada vez más generalizado de las troponinas de alta sensibilidad, ya que al ser más precisas es mucho más fácil documentar cambios en la primera hora. Sin embargo, si ustedes no tienen un cambio significativo, pero la sospecha clínica persiste, que sería el escenario acá amarillo, en el cual no se cumple ni el de rule out ni el del rule in, tiene que tomarle una tercera troponina a las 3 horas y evaluar con un ecocardiograma para ver primero si hay trastornos segmentarios de la contractilidad, o también para evaluar diagnósticos diferenciales, y segundo para ver si hay un delta. Lo importante es que esta de las 3 horas la tenemos que comparar con la de la hora 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué puede ocurrir esto de que yo no detecte el delta a pesar de que si hay un infarto? Porque depende en qué momento de la curva de troponinas que veíamos al inicio esté. Si estoy hacia la meseta o en la parte descendente, el delta va a tardar más tiempo en demostrarse. Entonces, el mensaje importante de esto es: si yo estoy sospechando un infarto, tengo una troponina inicial positiva y el delta no alcanza a ser positivo, yo tengo que preguntarme qué tan alta es la probabilidad que este paciente tenga un infarto, porque si es así, me lleno de razones para hacerle una tercera troponina y evaluar de esta forma el delta. Entonces, esta sería la interpretación de las troponinas en el contexto de un síndrome coronario agudo, un dolor torácico. Sin embargo, hemos visto recientemente que cada vez las troponinas juegan pues un papel importante en pacientes sin infarto. Y esto pues se venía viendo ya desde hace varios años, que
La troponina es un biomarcador importante que predice desenlaces desfavorables. En esta cohorte de Reino Unido, en donde se evaluaron 250.000 pacientes, lo que hicieron fue revisar los registros de los pacientes y los dividieron en pacientes que tuvieran síndrome coronario agudo y no tuvieran síndrome coronario agudo, y la variable independiente era el valor de troponinas que tenían, cuántas veces por encima del límite superior normal estaba, y pues si los pacientes tenían mediciones seriadas durante la hospitalización, se utilizaba solamente el mayor valor de troponina que tuviera registrado. Esto fue revisando pacientes desde el 2010 hasta el 2017, con un seguimiento promedio de casi 1200 días, y vemos estos resultados muy interesantes. En el brazo de los pacientes con síndrome coronario agudo vemos cómo la mortalidad va aumentando de forma progresiva a medida que la troponina está por encima del límite superior normal, llegando casi a 2. Pero cuando llega a 100 veces empieza a tener un descenso de la mortalidad. Llamaba mucho la atención. La explicación que dan los autores es que la mayoría de estos pacientes que tenían la troponina más de 100 veces por encima del límite superior normal eh, eran pacientes con infarto con elevación del ST, y por las estrategias de terapia de reperfusión temprana se ha impactado de forma significativa en esta mortalidad. Si yo tengo un paciente que tiene una troponina muy alta, le voy a prestar más atención, lo voy a manejar más rápido, lo voy a tener más tiempo monitorizado, y por esto es que explican ellos que haya una disminución después de cierto punto en cuanto a la mortalidad. Pero vemos que esto no se cumple de forma similar en los pacientes que no tienen infarto agudo de miocardio, no tienen síndrome coronario agudo, y vemos como a partir de 1 empieza a subir la mortalidad, pero ya después de 10 y sobre todo de 100 aumenta de forma exponencial la mortalidad en estos pacientes. La explicación que dan los autores es que estos suelen ser pacientes críticos, con disfunción multiorgánica, sépticos, y esa es la parte más importante que ellos quieren transmitir, y es que la troponina no solamente importa si está positiva o negativa, sino su valor, ya que esto predice mortalidad y nos habla de qué paciente está en condición más crítica. En el seguimiento más largo, hacia los 36 meses, vemos que al principio los pacientes que tenían entre 5 y 10 y los que tenían entre 10 y 100 veces el límite superior normal eran los que tenían mayor mortalidad, pero a largo plazo los que tuvieron peor desenlace eran los de entre 5 y 10 veces el límite superior normal. Vemos por ejemplo acá los de más de 1000 veces, era esta línea verde, que su mortalidad ocurría de forma temprana, pero después se estabilizaba y el cambio no era tanto. Estos pacientes por lo general se mueren rápido, y los que sobreviven son pacientes que sabemos que están críticos y les ponemos más atención, los intervenimos mejor. Pero aún más interesante es qué ocurre con las personas sanas. En este estudio, un metaanálisis que incluyó 65.000 pacientes en total, se compara la diferencia en cuanto a mortalidad por cualquier causa y mortalidad cardiovascular en personas sanas voluntarias, que se medía su troponina, y vemos cómo las personas que estaban en el percentil superior dentro del límite superior normal, o sea, por debajo del límite superior normal, pero el grupo que estaba más cerca a ese valor tenía una mortalidad más alta, con un hazard ratio de 1.29 para mortalidad cardiovascular y de 1.18 para mortalidad por cualquier causa. Son números pequeños, pero es interesante ver cómo incluso una troponina normal, pero normal alta, puede predecir mortalidad. Entonces es un factor que hay que tener muy en cuenta, tanto en infarto como en enfermedad no cardíaca. Y esto pues nos termina dando muchas sorpresas en la contingencia que tenemos actualmente, que es el COVID-19. Acá es donde hemos visto que la troponina por sí sola es un factor de predicción de desenlaces desfavorables. Y pues vemos que existe una interacción muy importante en cuanto al SARS-CoV-2 y la enfermedad cardiovascular. Se puede presentar con varios fenotipos, como el fenotipo de infarto agudo de miocardio, bien sea tipo 1 o tipo 2. Miocarditis viral, que esto está bastante debatido si el COVID genera o no miocarditis. Enfermedad isquémica de la microcirculación coronaria, cardiomiopatía por estrés y taquiarritmias. Y los mecanismos fisiopatológicos que se han asociado a esto pues son bastantes, entre esos pues la coagulopatía, que cada vez coge más peso en cuanto al COVID,
relacionado pues principalmente con daño endoteliar, la estimulación adrenérgica que pues dada por la sepsis y la tormenta de citoquinas que también se ha mencionado, relación con la enzima convertidora de angiotensina 2, pues que tanto debate hubo al respecto, pero que finalmente se sabe que es tenerla inhibida es un factor protector. La hipoxia que hay es relacionada pues también puede desencadenar desbalance entre la entrega y consumo de oxígeno miocárdico y eso desencadenar en miocarditis. Y ya en el paciente crítico pues también la hipotensión por la sepsis y disfunción multiorgánica. Todo esto, pues, recordándolo desde la fisiopatología de lo que se sabe hasta ahora del COVID, pues estos van a ingresar por el epitelio, los virus van a ingresar por el epitelio respiratorio y principalmente pues va a producir una inflamación mediada por células T y macrófagos que van a desencadenar una liberación marcada de citoquinas, que pues lo que tanto se escucha hablar de la tormenta de citoquinas, que es una liberación masiva de mediadores proinflamatorios como la IL-6, IL-7 y IL-22, y todo esto va a interactuar pues con el componente endotelial. Puede haber incluso lesión endotelial directa por el virus. Esto pues se ha visto en algunos estudios moleculares. Y si el paciente de base tenía una placa aterosclerótica, la va a desestabilizar, va a generar mayor consumo de oxígeno y todo esto va a llevar a un infarto agudo de miocardio. También pues puede estar relacionado con eventos trombóticos. Y por otro lado, el daño miocárdico directo, que puede ser pues por la tan debatida miocarditis que hemos mencionado, van a llevar a falla cardíaca, y acá vemos cómo pues se puede elevar la troponina tanto por causas isquémicas como no isquémicas, o incluso puede desencadenar en arritmias. Así que cuando hablamos del COVID y las troponinas, vemos que podemos tener causas tanto isquémicas como no isquémicas que la eleven, como por ejemplo acá en azul están representadas las causas no isquémicas, que van a ser la hipoxia severa, la sepsis, la disfunción sistémica, la embolia pulmonar por ese componente protrombótico y de trombosis microvascular que se ha documentado a nivel de la circulación pulmonar, y la cardiomiopatía por estrés. Pero vemos que también puede haber un componente directo de infarto agudo de miocardio, y se ha visto, y fue de gran debate durante pues, los periodos iniciales de la pandemia, de si se presentaba un paciente con infarto con elevación del ST, se llevaba al laboratorio de hemodinamia o no, pues por el miedo de exponer al personal. Entonces, pues sigue el debate, pero lo importante es tener en cuenta que el COVID pues, se ha visto relacionado con un aumento en cuanto a la presentación de los infartos. Y lo que venimos mencionando toda la charla, no es solamente si la troponina está positiva o no, sino qué tan positiva está. Esto proviene de los primeros estudios de cohortes pues, de los pacientes con COVID, y vemos acá que después del día 10, que es el periodo digamos donde empieza la fase inflamatoria y el paciente se empieza a descompensar, los valores de troponina en los pacientes que no sobreviven al COVID van a aumentar de forma exponencial, comparado con los pacientes que sí sobreviven al COVID. Y esto puede ser un factor predictor de mortalidad, claramente, como se ve acá. Entonces nos queda esa pregunta tan difícil: ¿le tengo que hacer troponina a todos los pacientes con COVID? Y luego la pregunta aún más compleja sería: ¿todos los pacientes con COVID que tengan troponina positiva tengo que descartarles un infarto? Y por eso es muy importante conocer bien la troponina, cómo funciona, y saberla interpretar con su contexto clínico. Haciendo cada vez más énfasis en cuanto a no solo si la troponina está positiva o negativa, sino qué tan positiva está y si el paciente tiene clínica sugestiva de isquemia o no. En esta gráfica de la Sociedad Europea de Cardiología nos hacen énfasis en eso. Si usted tiene una troponina que está por encima pues, de 200, de acuerdo al punto de corte que ellos utilizan de 20, es decir, una troponina que está más de 100 veces por encima del límite superior normal, perdón, más de 10 veces por encima del límite superior normal, pues es una troponina que probablemente va a ser por isquemia y por un infarto tipo 1. Y como diagnósticos diferenciales, miocarditis, Takotsubo y en algunos casos choque. Pero si la troponina está positiva, pero no tan alta como 10 veces el límite superior normal, pudiera ser un infarto pequeño, pero probablemente está más relacionada con falla cardíaca, tromboembolismo pulmonar, SRA, ¿de acuerdo? Y pues ya troponinas detectables, pero por debajo del límite superior normal, pueden estar relacionadas con una forma leve de la enfermedad del COVID. Entonces,
muy importante eso. Primero, que la troponina nos predice qué tan grave va a ser el COVID. Y segundo, que no toda troponina positiva en COVID implica que ese paciente tenga un infarto y que haya que hacérsele un cateterismo y manejarle con manejo antiisquémico pleno. Acá es donde cobra mayor importancia el criterio médico y esto es lo que debemos afianzar aún más. Así que como conclusiones de la charla, lo primero es que el dolor torácico es una urgencia que debe tener un abordaje individualizado y sistemático en el servicio de urgencias. Siempre evaluar la probabilidad y el riesgo pretest de un dolor torácico antes de tomar la troponina, y con la troponina yo ahí sí hago la interpretación de si cumple o no criterios de diagnóstico de infarto agudo de miocardio. La troponina de alta sensibilidad permite una identificación rápida, temprana y confiable de la lesión miocárdica y pues es el biomarcador ideal por el momento que tenemos. Existen variables que pueden modificar el resultado de la troponina y se deben tener en cuenta a la hora de su interpretación, a recordar principalmente la edad del paciente, el sexo del paciente, el tiempo del dolor del paciente, las comorbilidades y en especial la enfermedad renal crónica. El resultado de la troponina es un resultado cualitativo y sus niveles tienen un valor pronóstico en pacientes con y sin síndrome coronario agudo, haciendo énfasis particularmente ahora en cuanto al COVID. Y la invitación es que incluso en sus historias clínicas coloquen eso, troponina positiva tantas veces por encima del límite superior normal, y coloquen delta positivo o delta negativo y en cuánto está el delta. Sobre todo, por ejemplo, cuando pacientes se van de un sitio de remisión a otro, porque el punto de corte de la troponina no es el mismo en todas partes. Y yo creo que esto del valor como tal es una cosa que se tiene que tener en consideración y valdría la pena, sería un proyecto muy interesante de investigación para tratar de incluirlo en los scores que predicen mortalidad. Sobre todo en patologías de síndrome coronario agudo vemos que algunos incluyen si la troponina está positiva o no, pero ninguno menciona qué tan positiva está. Entonces sería interesante tratar de integrar esta variable dentro de los scores de predicción de mortalidad en síndrome coronario agudo. Y como último, los algoritmos de exclusión e inclusión temprana del infarto agudo de miocardio están validados con un buen rendimiento diagnóstico y en la actualidad el que más se recomienda es el de 0 y 1 hora de acuerdo a la guía europea de síndrome coronario agudo de este año. Pues eso era todo lo que tenía para comentarles. Si existe alguna duda, algún comentario o alguna aclaración que quieran hacer, lo pueden dejar en los comentarios y nos estaremos viendo en siguientes sesiones. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Esperamos les haya gustado mucho este nuevo proyecto, esta nueva sección del Rincón del Residente. No olviden dejarnos en los comentarios qué otro tema les gustaría que José abordara para compartirlo con todos nosotros. Y cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Nosotros se la transmitiremos a José y con todo gusto trataremos de resolverla lo más pronto posible. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, @tutoríasmedicina-interna, y no olviden suscribirse y darle a la campanita para no perderse cada uno de los videos que subimos. Estamos subiendo por lo menos uno de forma semanal. No siendo nada más, esto fue Tutorías Medicina Interna.